En la actualidad, la mayoría de los países de América Latina se encuentran plagados de males como inestabilidad política, corrupción, desempleo, tasa de crimen en crecimiento, inflación, entre otros. Y aunque por supuesto estos países siguen estando en mejores condiciones que muchos otros países del tercer mundo, está claro que no están en sus mejores momentos. Por el contrario, en el pasado, muchos de estos países tuvieron grandes épocas de esplendor y grandeza, épocas doradas que hoy en día le causan nostalgia a muchos y hacen cuestionar qué salió mal. El día de hoy te hablaré de las épocas doradas de América Latina. La República Dominicana tiene una época dorada desde mediados de los años 60. ¿Qué ocurrió durante este periodo? Este pequeño país caribeño en el siglo XX pasó por momentos muy difíciles. A principios del siglo XX fue ocupado por los Estados Unidos, permaneciendo bajo dominio de la potencia norteamericana durante casi una década. Cuando se fueron los americanos, la situación no mejoró inmediatamente. En 1930, el país pasó a estar gobernado por Rafael Leónidas Trujillo, quien llevó a cabo una dictadura de más de 30 años, que fue una de las más sangrientas de América Latina, pero que al mismo tiempo trajo una gran estabilidad y paz interna al pequeño país caribeño. Cuando murió Trujillo, RD pasó a tener más malos momentos. Llegó a tener una pequeña guerra civil y otra invasión estadounidense, pero en 1966 ya finalmente ocurrieron unas elecciones presidenciales libres y ahora sí, República Dominicana se convirtió en una democracia. A este periodo se le conoce como la Cuarta República Dominicana. A partir de este momento, con un modelo democrático libre, buenas relaciones con la comunidad internacional y lo más importante, paz interna, República Dominicana pasó por un periodo de industrialización, diversificación de su economía y de apertura al mundo. Se dieron las condiciones adecuadas para el comienzo de la era de esplendor de República Dominicana. Durante este periodo, la República Dominicana construyó gran parte de su infraestructura moderna, como carreteras, calles, aeropuertos, líneas de telecomunicaciones, incluso líneas de metro. Construyó escuelas y mejoró su sistema educativo, alfabetizando a la mayoría de su población. Mejoró su sistema de salud pública, aumentando en gran medida la esperanza de vida en el país y triplicando su población en 50 años. Debido a que, durante mucho tiempo, RD estuvo bajo gobiernos autoritarios y anticomunistas, muchas políticas de justicia social, como pensiones, salarios dignos o una seguridad laboral, fue visto como algo comunista, por lo que fue durante este periodo, muchos años después que muchos otros países de la región, que República Dominicana finalmente introdujo leyes que beneficiaron a los sectores más humildes de la población dominicana. Durante este periodo, República Dominicana se convirtió en el país más desarrollado y con el crecimiento económico más acelerado de Centroamérica y del Caribe. Ahora bien, sabiendo todo esto, solo falta una última pregunta. ¿Cuándo y por qué terminó la época dorada dominicana? La respuesta es complicada de responder. A día de hoy, la República Dominicana sigue manteniendo mucho de su esplendor. Es todavía uno de los países más desarrollados y con el mayor crecimiento de la región, aunque, como los conflictos políticos entre dominicanos han aumentado, si hoy se le pregunta a algunos dominicanos sobre qué opinan de la situación en su país, es probable que muchos respondan que las cosas han empeorado, que ya no son como antes. Esta fue la época dorada que llegó a tener la República Dominicana. Si te gustó el video y quieres aprender más sobre las épocas doradas que tuvieron otros países de América Latina, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.